Bueno, qué alegría poder estar en este tiempo compartiendo la palabra del Señor y también avanzando en esta serie que hemos denominado las evidencias del Espíritu Santo en la iglesia. Darle la más cordial bienvenida a todos, a cada una, a todos en general, a este tiempo, particularmente aquellos que nos visitan por primera vez. Bethesda es casa de restauración, casa de gracia, y particularmente el mensaje está enfocado en un aspecto que muchas veces pasamos por alto, y es cómo el Espíritu Santo generó una revolución. Y esta revolución tiene que ver con dos palabras importantes: la palabra integración y oportunidad. Cuando preparaba el mensaje se me vino un recuerdo a la memoria. Ya con los años ya voy perdiendo recuerdos, pero todavía me quedan recuerdos en la memoria. Y recuerdo una noche del 31 de diciembre de 1989. Estábamos cenando en la típica cena, para la redundancia, de Año Nuevo, y aparecían en aquellos tiempos en las noticias, no existía el internet por si acaso, solamente había un televisor pequeñito que uno tenía en la casa, de esos de tubo, ¿cierto?, en el cual uno veía las noticias. Que aparecía como uno de los eventos más importantes que ocurrió ese año, cómo el muro de Berlín había sido derribado. Y tengo en mi recuerdo, en mi memoria, efectivamente cómo ocurrió ese incidente. Fue un evento trascendental porque no solamente marcó el fin de un muro físico, sino que también el fin de la famosa cortina de hierro, en el contexto de la Guerra Fría. Y pensaba cómo de tiempo en tiempo van apareciendo nuevos muros, ¿no? Pienso en el muro que se construyó en la frontera entre Estados Unidos y México para segregar a aquellos que venían buscando nuevas posibilidades en territorio americano. Pienso en los muros que se construyeron en la Franja de Gaza, que también son paredes que precisamente buscan segregar y excluir a muchas personas. Y los muros son precisamente elementos físicos que se construyen en función de un cimiento mayor, que es el cimiento del prejuicio. Y cuando preparaba este mensaje me hacía un autotest. Decía: Eugenio, a ver, ¿eres prejuicioso o no eres tan prejuicioso como tú dices decir? Y quiero reconocer delante del Señor que estoy lleno de prejuicios. Ahora, le quiero transferir esta pregunta a ustedes. ¿Usted se considera alguien, una persona llena de prejuicios? Entendiendo prejuicio desde su etimología, no me digan que la mencionen en latín, ¿no? Porque viene del latín, como un juicio previo. ¿Está usted lleno de prejuicio en torno a lo que está al lado suyo o en relación al contexto donde usted desarrolla hoy día la vida? Estoy pensando en prejuicio en torno a lo que significa la condición socioeconómica, prejuicio en términos de la relación étnica. Vivimos hoy día en un Chile completamente distinto hace 10 años atrás, ¿no? Donde muchas naciones han sido, por el proceso de migración, insertadas en medio de la cultura chilena. Hace 10 años era qué rico estar todos juntos. Hoy día, después de 10 años, se escuchan voces muchas veces marcadas por la xenofobia frente a esto. Entonces, pensemos también en términos ideológicos. Vivimos un país polarizado, ¿no? Donde me establezco en función de ciertos elementos, en función de ciertos elementos políticos, sociales, para mirar con desconfianza a quien está en la vereda opuesta, ¿no? La pregunta es, ¿tenemos prejuicios? Y pensamos que esos prejuicios no tienen ningún efecto sobre la vida de la iglesia. El Evangelio y la obra del Espíritu Santo en la iglesia primitiva van a introducir dos claves fundamentales para poder entender lo que Dios tiene para la iglesia y lo que tiene para la misión. Y es la integración y la oportunidad. La integración implica necesariamente aceptación. Significa desconstruir los muros en los cuales hemos establecido barreras. Dios está soñando con una iglesia sin muros.
Y cuando hablo de iglesia no me refiero al templo físico, me refiero a una visión con respecto a la gracia y a lo que significa dar nuevas oportunidades para aquellos que están en una vereda distinta. La oportunidad también permite que quienes estaban afuera puedan participar. Hay una parábola muy hermosa que el Señor reflejó esto, ¿no? Y habla acerca de unas bodas. Dice que el Señor invitó con mucha anticipación a varias personas a una boda en particular. Cuando nos estamos casando, lo que hemos hecho este ejercicio maravilloso y seguir en matrimonio, gloria al Señor por eso. Qué importante cuando uno hace el listado de novio, ¿no? De la boda, ¿cierto? El listado de los invitados. Y uno está ahí haciendo el sudoku, cae o no cae en este otro. No me cae tan bien, pero bueno, igual los vamos a invitar. Algunos que lo invitamos por compromiso, pero hay toda una producción previa, ¿no? ¿Y qué pasa cuando falta un invitado? ¿Qué te pasa? No le pasa nada, ¿no? Algo se nos genera, ¿no? ¿Cómo pudo tener tan poca consideración para faltar al matrimonio? Bueno, en esta parábola dice que él invitó a muchas personas y todos comenzaron a excusarse por distintas razones. Y al final nadie fue. Y dice que el Señor mandó a sus siervos a que fueran por los caminos e invitasen a todos aquellos que eran los marginados, los excluidos, los que ninguno de nosotros invitaría a su boda, para que participaran del banquete. Del mismo modo, la oportunidad nos permite encontrarnos con aquellos que ante nuestros ojos están al margen, están afuera. Y también quiero, en esta parte de introducción, plantear algo bien interesante. También junto con mis prejuicios particulares, estoy hablando de mí mismo, me doy cuenta que también pienso que hay ciertas personas que califican para seguir a Jesús y otras no. ¿Has reconocido esta frase, no? Muy dicha entre nosotros. Oh, si este fuera cristiano, sería un excelente cristiano, ¿no? Es como implícitamente calificaría para recibir la gracia de Dios. Pero esta o este otro, ni una posibilidad, ¿no? Por cómo ha procedido en la vida, por cómo es su personalidad. ¿Es así o no? Hoy estoy tan mal, estoy alejado de la realidad, ¿no? Pensamos que la gracia está en función de nuestros propios parámetros de lo que significa experimentarla y aceptar, en este caso, la gracia de Dios a través del sacrificio de Jesús. Contrariamente a la integración y la oportunidad, encontramos la exclusión, que precisamente impide la integración, y el prejuicio que va a limitar la oportunidad. Todo esto se resume en una sola palabra, en una frase particular: pensamiento religioso. El pensamiento religioso nos ha hecho creer de que la oportunidad y la integración que tenemos en el cuerpo de Cristo responde solamente a que nosotros teníamos algo especial. Y en cierto modo, hoy día en nuestro contexto eclesial encontramos un mensaje muchas veces que viene a reforzar esta idea, ¿no? De que nosotros somos especiales. Quiero decirte, querida y querido, que tú no tienes y yo también me incluyo dentro, absolutamente nada de especial. Nada. Quiero hacerlo sentir mal en esta hora. No eres ni un winner, no eres el número uno, no estoy aquí para entregarle una palabra de autoayuda. Quiero decirle que tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, no teníamos ninguna posibilidad de acercarnos a Dios y Dios nos te escogió porque en ti había algo especial. Ni por tu intelecto, ni por tu capacidad moral de vivir ciertos valores, no, por nada. Todos nosotros, sin exclusión alguna, muertos, sumergidos en delitos y pecados. Cuando nosotros aprendemos esa realidad, nos vamos a dar cuenta de que el que está en la otra vereda está en la misma condición en la cual yo
estoy. Porque si bien el Señor ha hecho algo por nosotros, por pura gracia, Él está y nos muestra de que Él está cercano a aquellos que le necesitan. Todo esto para entender a través del relato de Cornelio, cómo el Espíritu Santo, la conversión de Cornelio, cómo el Espíritu Santo provocó una revolución. Nosotros cuando observamos Hechos capítulos 10 y 11, que son bien interesantes porque estos dos capítulos van a marcar el cierre de la iglesia propiamente judía. Ya en el capítulo 2 aparece la persecución de Pedro cuando es liberado de la cárcel, y de ahí no hace más registro el texto bíblico con respecto a la iglesia primitiva en el ámbito del judaísmo. Ahí comienza lo que significa los efectos de la conversión de Pablo y la expansión misionera. Por tanto, la iglesia saliendo al mundo. Es bien interesante cómo estos capítulos sirven de bisagra narrativa. Pero lo particular de este texto es que nos va a colocar una revolución. Revolución, un punto de inflexión en la historia de la salvación. La historia de salvación nos va a mostrar, como el propio Pablo afirma en Efesios 2:14, que Cristo eliminó la división entre dos pueblos, los judíos y los gentiles. Es decir, vino el martillo de Dios a través del Espíritu Santo a derribar esta pared intermedia para que los que no eran judíos pudiesen alcanzar la gracia del Señor. ¡Wow! Que nos parece asombroso, ¿no? Porque somos beneficiarios de ese paso importantísimo. Pero quiero que te pongas un momento en el contexto en el cual Pedro va a visitar a Cornelio. Porque leer el texto en retrospectiva nos permite tener una ventaja, ¿no? Hoy día conocemos la gracia, entendemos la salvación para los gentiles, pero para un judío en ese tiempo, para un judío que tiene que ver la conversión de un gentil, no solamente un gentil, era un ciudadano romano. Y no solamente un ciudadano romano, era un militar romano. Es decir, el enemigo. Donde la teología, donde las tradiciones del judaísmo decían, estas personas no tienen ninguna posibilidad siquiera de alcanzar la gracia del Señor. Y no solamente eso, sino que vio cómo el Espíritu Santo se derramó de la misma manera en aquel grupo de gentiles como ocurrió en Pentecostés. Pónganse un poquito en los zapatos de Pedro. De hecho, el texto nos va a reflejar ciertos elementos narrativos que son importantes de considerar, ¿no? Diciendo, Pedro no entendía nada. Y de hecho, a no ser que el Señor le entregue una visión y un éxtasis, él no hubiera hecho lo que finalmente hizo. Es decir, Dios tuvo que intervenir directamente trabajando con su vida y con su corazón. Y en esos aspectos, en este relato de la conversión de Cornelio, vamos a observar cómo los conceptos de integración y oportunidad han estado presentes desde tiempos antiguos. Hoy día hablamos de integración y oportunidad porque está como en boga en medio del discurso social. Sin embargo, están insertados y es parte de la evidencia del Espíritu Santo trabajando en la vida de la iglesia. Y vamos a distinguir tres aspectos y tres desafíos que tenemos en relación a la integración y la oportunidad. La primera tiene que ver con derribar nuestros prejuicios teológicos, porque tenemos muchos prejuicios teológicos. La segunda tiene que ver con derribar nuestros prejuicios sociales e ideológicos. Tenemos conceptos establecidos, ideologías que están habitando en medio nuestro, que es una barrera. Y finalmente, derribar nuestros prejuicios sobre cómo el Espíritu Santo obra. Porque también pensamos que Dios se va a mover en función de lo que nosotros creemos. Y cuando Dios hace algo distinto a lo que nosotros creemos, inmediatamente se nos produce un crujir. ¿Les parece, no? Entonces vamos a estar revisando en los próximos 25 minutos esta realidad. Lo primero que quiero señalar es que para hablar de integración y oportunidad tenemos que hablar de la necesidad y el desafío de derribar ciertos prejuicios teológicos que nosotros hemos establecido como paradigmas en medio de nuestra comprensión de la fe. Vamos a estar compartiendo
por la extensión del pasaje, los capítulos 9 al 17 del libro de Hechos, capítulo 10, y vamos a estar observando algunas cosas fundamentales para poder entender esta realidad. El texto dice así, versículo 9, capítulo 10 de Hechos. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecía una gran sábana que suspendía por las 4 puntas descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. Versículo 14. Ponga atención a lo que dice la palabra del Señor. «De ninguna manera, Señor», replicó Pedro, «jamás he comido nada impuro o inmundo». Por segunda vez le insistió la voz. «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro». Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida del cielo. Después de Pedro se aparece el pastor Eugenio, dice, Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión, tuvo el éxtasis pero no entendía por qué, hasta que sucedió lo siguiente. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, el centurión romano, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Pedro tuvo que ser liberado de un primer prejuicio que estaba en su vida y que era un prejuicio teológico. Pedro enfrentó la necesidad de trabajar con una teología heredada. Y cuando yo hablo de derribar el prejuicio teológico, yo no estoy diciendo de eliminar la doctrina. No se confunda. ¿Ya? Por si acaso. No es que vamos a dejar las cosas fundamentales en la palabra del Señor. Yo sigo sosteniendo esas verdades. Pero muchas veces hemos hecho de ciertas cuestiones de tradición, de práctica, teología. ¿A qué me refiero con eso? Cuestiones que son no esenciales y que no están insertadas en la verdad bíblica. El libro Osea dice que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Necesitamos con mucha urgencia volver a refrescar ciertos elementos teológicos que son fundamentales para enfrentar la vida práctica. Estudiar la Biblia no significa solamente aprender doctrina, sino que hacer que esa doctrina se plasme en la vida práctica. Si yo voy a estudiar la salvación, debo entender cómo eso me afecta en la vida. El problema, y lo voy a decir con toda su letra, es que nuestros púlpitos carecen de doctrina y también de fundamento bíblico muchas veces. Va a quedar grabado, pero lo voy a decir igual. Estoy aburrido de tantas sandeces que a veces nacen desde los púlpitos. Cuestiones que no tienen ningún tipo de sustento en nada. Y venden. Llenan lugares impresionantes. Y no estoy hablando de elementos puntuales, estoy hablando de todo el abanico de los especímenes evangélicos. Sin ningún elemento bíblico. Querida, yo quiero decirle algo. Nosotros podemos orar para que el Señor le fortalezca, pero la fortaleza viene de la palabra del Señor. Es necesario estudiar la Biblia, es necesario constantemente contrastar nuestras creencias a la luz de la palabra del Señor. Yo a veces me miro en retrospectiva y yo me lleno de vergüenza, ¿no? Me pondría una capucha así. ¿Cómo yo creía esto, no? ¿Le ha pasado, pastor, no? ¿Cómo yo no solamente lo creía, sino que lo predicaba, ¿no? Porque yo también digo muchas sandeces desde el púlpito. Y lo peor es que la gente no se da ni cuenta, porque frente a un ignorante, el que ignora más piensa que tiene razón de lo que está diciendo, ¿no? Necesitamos volver a la Biblia. Pero bueno, Pedro enfrentó primero una teología heredada.
Él señala precisamente en el versículo 14 una afirmación que nace de esa teología. De ninguna manera, Señor, jamás he comido nada impuro o inmundo. Es decir, la tradición teológica que nos hablaba acerca de una forma de entender a Dios desde la separación, entendiendo la santidad como un elemento de distancia frente a Dios, marcado por las formas. Vístete de esta manera, habla de esta manera, comporta de esta manera. A Dios se le ora de cierta forma. Puras pamplinas disfrazadas de un manto de espiritualidad, pero que no tienen sustento en la palabra del Señor. Pero necesita una voz del cielo que le muestre que esa teología retributiva que él tiene ya está obsoleta. Que Dios estaba dispuesto a ir por aquellos que son parte de los enemigos de la fe. Quiero hacerle una pregunta. Yo pensaba en esta pregunta, perdónenme, esto va a ser como una catarsis pastoral este día, ¿ya? Decía, Señor, tú me dices que debo amar a mis enemigos. Señor, ¿yo tengo enemigos? Le abro la pregunta a usted. ¿Usted mira su vida y siente que hay personas que son sus enemigos? Cuando hablo de enemigos no solamente estoy pensando en términos de que alguien está, alguien dijo amén, ¿cierto? Está bien, fue sincero, gracias al Señor, ¿no? Fue muy sincero. Estoy pensando en el enemigo como alguien que se me opone, frente a lo que yo creo, frente a lo que yo estimo que es conveniente, como una especie de choque con mi propia cosmovisión de entender las cosas. También entiendo el enemigo desde las personas que nos hacen daño. Porque, pucha, que es fácil amar a los que nos aman, ¿no? A los que nos caen bien, ¿no? Pero qué difícil amar a aquellos que están en la otra vereda. Pero tiene en su mente y en su corazón, a pesar de conocer la gracia, a pesar de haber visto a Jesús, a pesar de haber visto su padecimiento en la cruz, a pesar de ser testigo de su reacción, a pesar de haber recibido el Espíritu Santo, tiene en su mente una visión de la fe en función de una teología que está muerta. El primer punto que nosotros debemos hacer para integrar a las personas en medio de la familia de fe es despojarnos de aquellas cosas que nos estorban teológicamente hablando. Y en nuestro contexto es bien difícil. Porque estamos en un contexto donde vivimos en un mundo caído, corrompido y de decadencia moral, ¿no? Y hablar de integrar y dar oportunidad a personas que, entre comillas, no merecen la gracia de Dios desde nuestra perspectiva religiosa es algo difícil, ¿no? Por eso que yo partí diciendo que estoy lleno de prejuicios, ¿no? Mirando, el pastor una vez me dijo lo siguiente, me dijo, tú eres sagaz. No, en realidad soy desconfiado y prejuicioso, esa es la palabra exacta, ¿no? Miro bajo el agua, no. Soy más prejuicioso que usted, pastor. Sacándonos estos prejuicios que nos limitan. Imagínese que su enemigo va a llegar el próximo domingo a este templo. ¿Cómo usted lo va a recibir? Lo que yo haría sería tal vez esconderme en un lugar, ¿no? Evitar saludarlo. Pero necesitamos una renovación de nuestra forma de entender a Dios. Cuando hablamos de teología entendemos eso, ¿no? Entender la fe y entender la iglesia. Y nuevamente quiero reiterar esto para que no digan el pastor lo que nos dijo. No estoy hablando de construccionismo doctrinal como algunos sostienen. Estoy hablando que sobre la doctrina podamos entender una teología sana que nos permita darle oportunidad a aquellos que la necesitan, ¿no? Porque Jesús vino precisamente
no por los que estaban sanos, sino por aquellos que estaban enfermos. El Espíritu Santo va a insistir por lo menos 3 veces para eliminar este obstáculo teológico, al declarar que lo que Dios ha limpiado no debe considerarse impuro. Más que hacer eco de esta teología que habla de cosas impuras, debía entender que Dios estaba revolucionando toda su forma de creer para entender de que Él estaba por sobre esa forma de entender la religión de manera retributiva. Dios quiere trabajar hoy día en medio del mundo con personas heridas, corrompidas, como nosotros, pero que requieren con urgencia la gracia del Señor. Pero si nosotros estamos parados en la plataforma, entendiéndonos moralmente superiores, teológicamente superiores, ¿cómo vamos a alcanzar a esas personas? Quiero decirle que Pedro tuvo que vivir una visión, porque si la gente de Cornelio llega antes a tocar su puerta, Pedro no hubiera ido. Tal vez necesitemos una visión del Señor, un éxtasis para liberarnos de los prejuicios. Entonces, necesitamos entender cómo desarrollamos un pensamiento en torno a la fe, teología que requiere ajustarse a la palabra de Dios y a la gracia revelada en el Nuevo Testamento. Lo segundo, implica también derribar nuestros prejuicios sociales e ideológicos. Hoy ya ando súper puro facto, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que muchas veces defendemos más nuestras ideologías y políticas por sobre lo que significa el Evangelio del Reino. Usted puede pensar políticamente como usted quiera. Tenemos libertad de conciencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Es un principio bautista. Usted no va a encontrar acá que el pastor le diga usted tiene que votar por tal o cual candidato. Usted en su conciencia, usted va a reflexionar y va a votar por quien quiere. Pero sí le vamos a pedir algo, que su primera visión no sea la política, sea con la palabra y el Evangelio del Reino. Yo me identifico con el Evangelio, con Cristo. Obviamente ya parado a los 47 años de la vida, ya perdí perspectiva con la esperanza política, ¿no? Uno se vuelve más realista y más pragmático. Pero en este caso particular, Pedro tuvo que derribar barreras, ¿no? Tuvo la visión celestial, pero llegan a golpear a su puerta los siervos de Cornelio, que era un centurión romano, y le dicen que tiene que ir a su casa. Vamos a leer entre los versículos 25 al 29 del relato de Hechos capítulo 10. El texto dice así: al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pedro hizo que se levantara y dijo: ponte de pie, que soy solo un hombre como tú. Versículo 27, ponga atención a esto. Pedro entró a la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley, en este caso cuando habla de ley se está refiriendo a nuestra tradición, prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Es como este pensamiento que está en nuestras iglesias, ¿no? Somos tan santos que no nos relacionamos con el mundo. O sea, somos ET. Prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. ¿Cuántas veces tú y yo le hemos dicho a alguien impuro o inmundo? Porque ante nuestros ojos, su manera de proceder, su forma de comportarse,
su manera de pensar te es contraria a lo que tú piensas, a tus convicciones. Está la puerta ahí y llega a este lugar alguien que, bajo nuestro estereotipo, no responde a alguien que debiese estar en la casa del Señor. Pero cuando observamos el ministerio de Jesús, el gran reclamo que recibió Jesús, ¿cuál fue? De parte de las clases religiosas. Comes con pecadores, publicanos y prostitutas. Es difícil derribar los prejuicios sociales e ideológicos, porque implica asumir riesgos. Mi esposa me dijo que no lo dijera, pero lo voy a decir igual, ¿ya? Porque sé que me voy a meter la pata en los caballos. ¿Y qué hacemos con las orientaciones sexuales que no se ajustan a la palabra del Señor? ¿Los vamos a rechazar? Yo sigo creyendo que el matrimonio es constituido por un hombre y una mujer. Ese es mi paradigma teológico. No va a cambiar. No tengo ningún problema al respecto. Pero también he observado que nuestro lenguaje es un lenguaje de marginación y muchas veces le cerramos las puertas del Evangelio a personas que sí lo necesitan y los mandamos al infierno. Y yo he logrado reconocer en personas que muchas veces llegan inclusive a esta comunidad el dolor de eso. Tenemos que plantearnos una propuesta pastoral al respecto. Tenemos que hablar en serio. Y nuevamente quiero decir esto, no estoy defendiendo ningún grupo, no estoy hablando de sacar al matrimonio del lugar que Dios lo puso, ya tengo mis construcciones teológicas hechas, así lo creo, va a ser difícil que cambie esa construcción, quiero decirle a los más jóvenes, es difícil, pero sí creo que debemos tener respuestas amorosas y pastorales para aquellos que lo necesiten, ¿no? Y eso es un desafío. Y es un desafío para esta iglesia. Porque van a llegar como si no hubieran llegado, ¿no? Van a llegar en medio nuestro. ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta? ¿La de Pedro pensando en el centurión romano, un enemigo? ¿O la de darle la oportunidad que a través de la gracia de Dios puedan encontrar plenitud para sus vidas? La decisión de Pedro de entrar a casa del enemigo es un acto revolucionario. Para un judío sí. Y Pedro era bien judío, ¿no? Oraba en el templo al mediodía, tenía sus costumbres establecidas, pero está dispuesto a eso. De hecho, el versículo 28 dice así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o los visite. Y particularmente con los romanos. Y particularmente con un centurión. Si eso es lo maravilloso. Dios escogió, y el Espíritu Santo escogió, que el primer gentil en convertirse fuera el enemigo. El enemigo. Porque la gracia de Dios está al alcance de todos aquellos que vienen con arrepentimiento al Señor sin exclusión alguna. Y la gracia de Dios nos cuesta entenderla, porque es gracia, gracia. Y cuando hablo de gracia no estoy hablando de permisividad, estoy hablando de esa operación del Señor que marca un antes y un después en las vidas, ¿no? Somos salvos por gracia, vivimos por gracia, pero nos integramos en medio de una comunidad de gracia. La obediencia radical al Espíritu nos exige amar activamente a nuestro enemigo. Me van a hacer la coreografía, ¿no? Yo no soy bueno para bailar.
Ya me duele la espalda, ¿ya? Amar a nuestro amigo. Cierra tus ojitos por un instante. Piensa en aquellas personas que tú dices, en realidad esta persona no se merece la gracia de Dios. Porque desde tu forma de comprender la vida y tu propia ideología, no lo merece. Así el verdadero desafío es vencer el obstáculo de nuestra hostilidad para buscar, acoger y afirmar a aquellos que necesitan de la gracia de Dios. Tercer punto que quiero señalar el día de hoy. Con esto vamos a ir concluyendo. No solamente implica derribar nuestros prejuicios sociales e ideológicos, implica también derribar nuestros prejuicios como obra del Espíritu Santo. Y muchas veces tenemos una forma de entender y creer que el Espíritu Santo tiene que actuar de cierta forma o manera. ¿En función de qué? De nuestra tradición y de nuestra propia teología. Cuando sobre los judíos. Yo estuve con Jesús tanto tiempo, caminé 3 años con Él, ¿cierto? Yo fui protagonista de Chosen, ¿eh? Dice Pedro, ¿no? Como dije en la mañana en el estudio bíblico, no le compre todo Chosen, ¿ya? Estudie la Biblia, ¿ya? Algunos ven Chosen, no voy a leer la Biblia, voy a ir Chosen, ¿no? No. Fui protagonista de Chosen, estuve ahí, ¿cierto? Conozco bien al Señor, vi Pentecostés, bajaron las lenguas de fuego, los idiomas, todos entendieron, prediqué, se convirtieron 3.000, 5.000 personas. El Espíritu Santo funciona así. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo se derramó tal como los judíos. Y esto nos muestra que el Espíritu Santo actúa de manera soberana en la vida de la iglesia, por sobre nuestros propios preconceptos ideológicos y teológicos. Lo hizo. No le pidió explicaciones a Pedro, no le dio una justificación desde la religión, lo hizo. Se derramó en todos los que escuchaban el mensaje. Gloria al Señor por eso, ¿no? Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro se quedaban asombrados que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los no judíos. Y para mayor remate, versículo 46, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Es decir, le dijo eso como una burla, ¿no? Así como me derramen ustedes en Pentecostés, de la misma manera, igual, me derramo sobre los gentiles. Y esto nos muestra que
el Espíritu Santo a través de Jesús marca un antes y después en todas aquellas personas que se acercan a Él, sin excepción alguna. Por tanto, ni tú ni yo somos llamados a cuestionar cómo obra el Espíritu Santo. Paréntesis, no me estoy refiriendo a las tonteras que hoy día le atribuyen al Espíritu Santo, ¿no? Me estoy refiriendo al Espíritu Santo de Real, al que actúa de verdad, transformando corazones, restaurando vidas, dando nuevas oportunidades, haciendo lo imposible posible. El relato nos muestra que la acción del Espíritu Santo se da al margen del control humano, siguiendo el modelo de Pentecostés, aunque la cultura eclesial judía se entendía que el bautismo era la puerta de entrada a la comunidad. De hecho, cuando uno lee Hechos 2:38 dice que el mensaje de Pedro comienza así: arrepiéntanse y bautícense y van a recibir el don del Espíritu Santo. Y estos no estaban ni bautizados, ni eran judíos, ni circuncidados, pero el Espíritu Santo se derramó igual. Imagínense cómo quedó Pedro ahí, ¿no? ¿Qué sé yo? Me decían los que estaban con él y dijeron: vamos a tener que dar cuenta a Jerusalén. Pero algo maravilloso ocurrió en aquel día. La promesa de Abraham en Génesis capítulo 12 comenzó a efectuarse. Todas las naciones comenzarían a ser bendecidas hasta el fin del mundo, hasta lo que significa el evangelio del reino. Entonces personas como tú y como yo ya no estábamos al margen, lejos de Dios. La pared fue derribada. El Señor nos hizo entrar nuevamente a su reino. Y el Señor cumplió su promesa hecha al patriarca Abraham. Porque Dios siempre cumple sus promesas. Yo no sé cómo venga los próximos años para la iglesia. Sé que nuevos desafíos se van a levantarse. Pero una sola cosa sé: mientras estemos en este mundo, la gracia de Dios inagotable y su posibilidad para hacernos ser parte de la familia de Dios va a estar.